sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 9 de agosto y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. El Gobierno Nacional presentó la política pública para la educación superior, que ya comenzó a generar fuertes diferencias entre el estudiantado y el profesorado. Se lanzó también el Gran Acuerdo por la Educación. FECODE será observadora. Analizamos los principales apartes del discurso de Juan Manuel Santos durante la posesión de su segundo mandato. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Gobierno Nacional esta semana trabajó arduamente, por lo menos para que la educación comience a estar como prioritaria en la agenda pública. Inició básicamente con la presentación pública de la política de educación superior por parte del Ministerio de Educación y el CESU, una estrategia para echar al traste o mejor subsanar los errores garrafales de la Ley 30, recordemos, que llevó a que el movimiento estudiantil se manifestara, protestara, rechazando sobre todo el tema de la autonomía y la financiación de la educación pública. El gobierno, después de la controvertida Ley 30 que rigió a la educación superior desde 1992 y que generó fuertes movilizaciones y paros estudiantiles sin precedentes, generó un proceso de socialización nacional, según el Ministerio de Educación y el CESU, Consejo Nacional Superior, que le dio voz y participación no solo a los académicos, docentes y estudiantes, sino que por primera vez le permitió al sector empresarial participar y sacar la hoja de ruta de la educación superior como una política pública para los próximos 20 años, es decir, hasta el 2034. Hay muchas cosas que quedan por fuera y en especial para nosotros, por ejemplo, en materia de autonomía, de gobierno, de gobernanza, de financiación, pues hay muchos temas que no quedan allí plasmados. El documento tiene 136 lineamientos en 10 grandes temas: educación inclusiva, acceso, permanencia y graduación, calidad y pertinencia, investigación, regionalización, articulación de la media con la superior, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza y sostenibilidad financiera, que buscarán ser implementadas desde 3 etapas. En el 2018, en el que se generarán nuevas estructuras y programas. En el 2024, cuando se hará la consolidación del sistema educativo terciario y regionalizando el acceso a la universalidad. Y en el 2034 se garantizará entonces la educación superior para todos de calidad. Sin embargo, tanta belleza desde ya comenzó a generar críticas, porque quienes han buscado que temas como la financiación, la autonomía, la calidad y la pertinencia redunden el espíritu mismo de la educación universitaria se pronuncian. Mantiene el punto neurálgico de esa propuesta de reforma de Ley 30, por lo que todos peleamos hace 3 años, en el 2011. Justamente es la propuesta de permitir el ingreso del capital privado, de responder a las exigencias de los tratados de libre comercio, de responder al capital, al convertir a la educación en un negocio específicamente. Entonces eso es lo que más nos preocupa. Es un documento en blanco y negro, o sea, es un insumo, como otros tantos documentos, por ejemplo, que ha producido grupos de investigación de la Nacional que han recopilado todo lo que se ha producido sobre reforma de educación superior en los últimos tiempos. En el tema que más preocupa y sobre el que se sustenta la crisis universitaria, que es el de la financiación, el documento no es claro. Habla de una reforma tributaria, un sistema de regalías y un incremento al PIB para el sector, pero no en la práctica. En la acción aún habrá que esperar que las intenciones se materialicen a favor de los jóvenes y el progreso del país. Ese sí será un verdadero gesto de paz e inclusión social. Maestro o maestra, si cree estar en situación de amenaza, tenga en cuenta los siguientes requisitos a la hora de solicitar su traslado. Denuncia ante la Fiscalía relatando los hechos y anexando las pruebas. Presente la carta de relatoría indicando el proceso que se ha realizado dentro de la institución ante la situación de amenaza. Proceso del Comité de Convivencia o de orientación cuando sea necesario. Fotocopia de la cédula. Diligenciar formulario de inscripción y protección para amenazados por la Unidad Nacional de Protección UNP.
carta solicitando el traslado por amenaza dirigida a la Secretaría de Educación correspondiente, relatando los hechos. Estos deben tener nexos causales con el quehacer pedagógico. Otro hecho de la semana en materia educativa pues fue el gran lanzamiento del Acuerdo Nacional por la Educación, que busca básicamente mejorar las condiciones de calidad, de infraestructura, de financiación, de capacitación de docentes, entre otras. En este acuerdo, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación va a cumplir el papel de observadora y veedora para que lo que se dice en el papel se cumpla en la práctica y que por fin se acabe con el negocio de la educación y este se convierta realmente en un derecho constitucional. Se están poniendo de acuerdo el gobierno y la FAE en La Habana, pues algo nos quieren decir también de que podemos ponernos de acuerdo en un escenario cuando hay posiciones tan diferentes, y creo que lo importante es identificar consensos, pero también identificar disensos que podamos encontrar. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo y lo sabemos, pero van a haber puntos que nos van a separar, pero es importante saber cuáles son los puntos que nos unen y cuáles son los puntos que nos separan en la construcción de este acuerdo. Como la idea es que todos los ciudadanos aporten a la transformación del sistema educativo, nadie se quedó por fuera. Un invitado de Chile dijo que en este momento en su país la lucha es por más educación pública gratuita y de calidad para todos, sin distinciones, porque la formación no puede ser usada para decidir quién está arriba y quién abajo. Que no dejen de trabajar, que no dejen de luchar por mejorar un mejor sistema educativo a nivel país, que los enorgullezca y que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidad y sean felices finalmente. El acuerdo recogió importantes científicos como el doctor Jorge Reynolds, reconocido por sus aportes a la cardiología, actrices como Catherine Vélez, estudiantes de diferentes instituciones y hasta empresarios como Pedro Gómez, que desde la Fundación Compartir ha generado propuestas y estudios que han suscitado debates y controversias. Una revolución que implica un cambio fundamental en la institucionalidad, en la metodología, en el comportamiento de todo el sistema educativo colombiano. Pero todo eso requiere una enorme cantidad de recursos adicionales a lo que ha venido aportando el país para educación. Obviamente, también estuvo FECODE defendiendo el derecho a educación pública financiada por el Estado, con altos presupuestos, excelentes infraestructuras, maestros cualificados y un proyecto educativo de país. Estudiantes que pertenecen a la MANE, pero asistieron a título personal, dijeron que no se puede aceptar sin debate la propuesta del Consejo Nacional de Educación Superior porque revive un muerto. Sigue manteniendo la misma idea que se tenía en el proyecto de ley de reforma a la Ley 30 en el 2011, es decir, profundizar la educación privada, profundizar la educación técnica, tecnológica y para el trabajo por encima de la educación universitaria, y en ese sentido pues nosotros lo que decimos es, si estamos hablando de profundizar la investigación, la ciencia y la tecnología, ¿cómo se va a hacer también si se quiere acabar con el proyecto y la esencia de la universidad colombiana? Jornada única, trabajo articulado entre gobierno y sociedad, mayor formación e ingresos para los docentes y dotar de amplios recursos al sistema son algunas bases del acuerdo, pero se requiere voluntad, proyectos democráticos, control e interés de todos para hacer que el mundo educativo se transforme positivamente y genere un nuevo pueblo para una mejor nación. El tiempo laborado por la modalidad de orden de prestación de servicio OPS y por hora cátedra es válido para la pensión de jubilación. Y es que aparentemente, o por lo menos desde la teoría, el tema de la educación va a ser prioritario en la agenda pública que se desarrollará en este segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. Así lo hizo ver en el discurso que pronunció. En Encuentro hacemos un análisis minucioso de esas palabras y esas promesas que se presentaron en este documento. Ser en el año 2025, en una década, un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina. El presidente de la República ha expresado unos anhelos que tiene el pueblo colombiano y que por supuesto generan consenso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán popular. Se ha anunciado, por ejemplo, que en 20 años vamos a ser el país más educado de América Latina. Se ha dicho que vamos a tener una educación gratuita en la primaria, en la secundaria, pero bueno, y se ha anunciado que va a haber un gran presupuesto para la educación. Hay que preguntarnos, ese presupuesto para educación,
que por supuesto no es el primer presupuesto es de 40 billones de pesos, 48 billones exactamente, para pagar la deuda externa. Entonces no es verdad que el renglón de la educación, que se le va a dar 28 billones de pesos, sea el primer renglón. Y lo segundo que hay que preguntar es en qué se va a invertir. Van a haber más megacolegios en concesión, el dinero es para hacerle más rentable el negocio a los mercaderes de la educación. Eso lo vamos a saber una vez conozcamos el presupuesto, lo podamos desglosar y lo podamos analizar. En general, digamos que es una necesidad de los colombianos que realmente se instaure una educación gratuita y verdaderamente de calidad desde el preescolar hasta la universidad. ¿Y cuál va a ser la situación, el futuro de los derechos de los y las trabajadoras en nuestro país, que con la implementación y la firma de los diferentes tratados de libre comercio, pues sus derechos se han visto reducidos? Se le ha dado prioridad a las multinacionales para que se lleven nuestras riquezas desde el escenario ambiental, minero y demás. ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Santos en este segundo mandato? Hace 4 años prometí bajar el índice de desempleo a un solo dígito y prometí crear 2,5 millones de empleos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría poder decir hoy a todos mis compatriotas que superamos la meta! Yo diría que después de educación, la gran inequidad la genera que unos puedan tener ingresos formales, laborales, con contratos estables, en una economía formal, muy poquitos, solamente el 40% de los colombianos en el mejor de los casos, mientras que el 60% de la fuerza laboral ni tiene un contrato estable, ni legítimo, ni tiene garantías, ni tiene prestaciones, ni tiene un salario adecuado. De manera que si la apuesta por la equidad es seria, lo de la educación que lo mencionó es lo correcto, pero sin duda para la clase trabajadora colombiana, si no hay oportunidades de ingreso, con contratos estables y con salarios dignos y con prestaciones para asegurar la vida, digamos, en la vejez de la mayoría de la población, pues no vamos a construir el país equitativo que el presidente esbozó hoy. Y otra necesidad que esperan los colombianos en este segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos sea resuelto inmediatamente es el de la salud, que se encuentra en crisis, que por fin se encuentre la estrategia adecuada para que no solamente se llenen los bolsillos los empresarios y los dueños de las EPS, sino que los usuarios, o mejor, los pacientes tengan derecho a recibir un servicio digno. No creería y no tengo muchas esperanzas puestas en que el gobierno nacional transforme su visión de un modelo basado en la atención de la enfermedad, de un modelo que privilegia el negocio de unos cuantos actores del sistema. Yo dudo mucho que él rompa con esa concepción hacia un modelo de atención primaria en salud, un modelo que fortalezca la red hospitalaria, un modelo que lleve la salud a los territorios y que fundamentalmente se encargue de atender los problemas de generación de salud, no tanto de generación de enfermedad, que ataque los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, por ejemplo el acceso al agua potable, la alimentación adecuada, entre otros. En esa medida, pues lo que se expresa en el discurso presidencial no son sino buenas intenciones que habrá que ver en el camino cómo se materializan, pero teniendo referentes claros dudo mucho que lleve a lo que verdaderamente se necesita para acabar con este modelo de salud tan nefasto que tenemos. El régimen pensional docente, que determinó la pensión a los 55 años de edad y 20 años de servicio, continúa vigente después del 31 de julio del 2010 y continúa en las mismas condiciones después del 2014. Los docentes nuevos, regidos por el 1278, se pensionan a los 57 años de edad y 22.5 años de servicio. Y mucha atención al llamado que hace el profesor Tarcisio Mora Godoy, secretario de Cultura, Recreación y Deportes, al Magisterio colombiano sobre los Juegos Nacionales. Queremos informarle a todos los educadores que están participando en la final de los Juegos del Magisterio que si el 15 de agosto del presente año no se fijan los recursos, ustedes no deben de comprometerse con la realización de contratos para traer a los jugadores, ni mucho menos para comprar los pasajes. Esperamos hasta el 15 de agosto para tener la definitiva si el gobierno ha fijado dichos recursos. Por lo tanto, seguiremos insistiendo ante el gobierno nacional para que se cumplan los compromisos que se han pactado con la Federación Colombiana de Educadores, porque estos juegos son una reivindicación de la Federación y por ende de todo el magisterio colombiano. Segundo, decirle que ya están en nuestras manos los nuevos estatutos de la Federación Colombiana de Educadores, que ha permitido un cambio de la razón social para que otras organizaciones como el SENA, ASPO,
Sintrenal y demás se incorporen a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y esperamos que los sindicatos regionales se apropien de estos estatutos y de igual manera llamen a las demás organizaciones para cumplir las tareas que dejó el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. Tiene que ver con la educación pertinente, la problemática, de tal manera que la calidad no puede medirse en términos de lo que tiene que ver con a responder unas evaluaciones, sino la formación integral que debe tener cada estudiante. Cumplió un año el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Europa, que se nos vendió como un escenario comercial de mejoramiento de condiciones para los trabajadores, pero también para los dueños, los empresarios, para las pymes. ¿Realmente sucedió esto? ¿Cuál es el balance de ganadores y perdedores de este TLC? Lo vemos a continuación. El balance es similar, desafortunadamente, a los demás tratados de libre comercio, al de Canadá, al de Estados Unidos, en los cuales fundamentalmente seguimos nosotros entregando materias primas, petróleo y carbón, y ellos nos siguen inundando de mercancías, de productos elaborados, en el caso de la Unión Europea, de maquinarias y equipos para la producción industrial y agropecuaria, de tal manera que el desbalance es general para nosotros y tiene una repercusión muy importante sobre el empleo. El niño diabólico denominado TLC con Europa es tan ambicioso que elimina sindicatos y sindicalistas tratando de utilizar el aparato judicial. Hay sindicatos que están demandados penalmente, el sindicato completo, la persona jurídica, o sus dirigentes sindicales, o sus afiliados, cada uno de los afiliados denunciado por distintos delitos presuntos que nunca han cometido, pero que los acusan y ahí dilatan los procedimientos unos meses, años, hasta que el sindicato finalmente termina debilitándose y desapareciendo. Es una forma de hacerlo, es un subterfugio que han logrado utilizando la justicia para ese tipo de cosas. La criatura no solo devasta la naturaleza que rodea las minas, también genera desempleo al ingresar maquinarias en contra de las empresas y familias que fabrican lácteos, así como tecnologías que reemplazan mano de obra. El agro se ha visto perjudicado, de hecho el gobierno anunciaba la creación de miles de empleos por la apertura de nuevos mercados en la Unión Europea y no solamente no han aumentado los empleos, sino han disminuido. Entonces se han perdido en los últimos 3 años cerca de 175.000 empleos agrícolas. Los empleos mineros se perdieron 75.000 en los últimos 2 años. El listado de multinacionales es largo: Endesa, Siemens, Telefónica, BHP Billiton, Glencore, pero también es larga la lista de sindicatos, campesinos, estudiantes, etnias, comunidades afectadas, dispuestas a decir no más dependencia, desarrollo por y para los colombianos. Las pensiones de los docentes deben liquidarse con todos los factores salariales. Así lo definió la Ley 1151 del 2007, más conocida como la Ley del Plan, que deroga el artículo 3º del Decreto 3752 del 2003. Lo anterior significa que las pensiones liquidadas sin tener todos los factores salariales deben ser revisadas. Y el profesor Luis Alfonso Chalá Lugo, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio colombiano. Compañeras y compañeros educadores del Tolima, Santander y Nariño y resto del país, reciban un saludo fraterno y solidario. En la presente semana, el Comité Ejecutivo de FECODE, junto con el equipo del CEID y el equipo jurídico, desarrollamos un seminario interno donde se elaboró la propuesta específica que los compañeros de la Comisión por parte de FECODE llevarán ante el Gobierno Nacional sobre el tema de ascenso y reubicación salarial de los compañeros 78. El Gobierno Nacional, por supuesto, ha planteado en un ejercicio de lluvia de ideas unos nuevos criterios por fuera de los nuestros, que seguramente los daremos a conocer tan pronto como ellos lo hagan de manera oficial. En el tema de nivelación salarial, decirles que el decreto que estaba listo para salir ha pasado en este momento del Ministerio de Hacienda al Departamento de la Función Pública. FECODE, por supuesto, hará un pronunciamiento fuerte debido a que esto ya es un incumplimiento.
En el tema de la tripartita, decirles que las negociaciones se han suspendido mientras que se conocen los nombres de los nuevos parlamentarios que harán parte de ella. Seguiremos avanzando en este proceso en aras de conseguir para el Magisterio un estatuto que dignifique la profesión, pero sobre todo que nos vuelva a dar nuestra dignidad. En cuarto aspecto, decirles que el equipo de intergremiales y cooperativos sigue en el proceso organizativo del segundo Encuentro Nacional Folclórico de los Maestros Colombianos. Recordarles que la etapa regional es el 29 de agosto y que las fases finales en Bogotá los días 12, 13, 14, 15 del mes de noviembre del presente año. Llamamos al Magisterio colombiano a que sigan cumpliendo con las tareas orientadas desde FECODE. Un saludo para todas y todos. Hoy 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en todo el mundo dentro de la grave crisis de la globalización y el modelo neoliberal imperante en las economías de las potencias. Este sombrío panorama envuelve también a los diferentes grupos aborígenes colombianos y que de manera en estos momentos desde los llanos orientales hasta el Pacífico y desde la Amazonía hasta la Guajira, en este último territorio, nuestros hermanos de la etnia guayú sufren más que ningún otro sector la irresponsabilidad del gobierno. Desnutrición profunda de niños y ancianos, indigencia y abandono a su suerte, muertes de pequeños que superan la media nacional por falta de atención médica y de alimentos, y para colmo de males, la naturaleza ha sido inclemente, la falta de lluvias ha llevado a que el ganado, las cosechas y la misma población muera sin compasión. Desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE, y la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad expresa su solidaridad y apoyo a los pueblos aborígenes de Colombia y de manera particular el valeroso pueblo guayú. Y en encuentro retomamos los diferentes artículos que hacen parte de la más reciente publicación de la revista Educación y Cultura. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela y de los educadores en la educación religiosa? ¿Debe o no debe haber en la escuela si nos sometemos a la Constitución de 1991? Pues este es el motivo de análisis del profesor Alexander Ruiz. En la Constitución de 1991 se estipula la libertad de cultos y también se establece en la Ley 115 que en las aulas no se adoctrinará ni impartirá educación religiosa respetando los credos y creencias de los alumnos. Sin embargo, este principio suele maquillarse y resultar en algunas instituciones de manera impositiva. El papel de la escuela no es enseñar una religión oficial. El papel de la escuela es formar ciudadanos, o sea, por supuesto es acercarnos al conocimiento, es permitirnos entender cómo se construye el conocimiento, es acceder al legado de la cultura, ¿sí? Pero en términos políticos y en términos éticos es formar ciudadanos, y es formar ciudadanos participativos, tolerantes, respetuosos del otro, y esto pasa, por supuesto, porque todas las doctrinas sean puestas en consideración. Para el profesor Alexander Ruiz, este tema debe y merece ser abordado desde una mirada crítica y proactiva, respetando la ley y los derechos fundamentales de los estudiantes. El asunto no es en contra de eso, sino es en contra de todas las libertades y derechos que están siendo vulnerados cuando a alguien se lo socializa y se lo adoctrina en una fe en particular. Y la escuela pública no es para eso. La escuela pública está para otra cosa. Colombia es un país laico que profesa el Estado Social de Derecho, que representa las individualidades de los colectivos y que propende por la reivindicación de la integralidad de la ciudadanía. Este artículo no busca la confrontación y mucho menos señalar o estigmatizar una u otra religión, simplemente busca concienciar sobre la responsabilidad que tiene la escuela y los docentes en respetar la ley y el desarrollo integral de cada ser. Los docentes municipales, distritales y departamentales nombrados antes del 27 de diciembre de 1996 tienen derecho a las cesantías con retroactividad, así lo determinó la Ley 344. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, como ya es tradicional en Encuentro, nos editorializa nuestro espacio. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. El pasado 5 de agosto se da un acto muy importante y es la campaña del Acuerdo por la Educación. Acuerdo que tiene la iniciativa de jóvenes, pero también recoge la iniciativa de la Federación en que en este país hay que diseñar una propuesta abierta de política pública más allá de lo que el establecimiento diseña y propone. Este acto que se dio en el León de Grace de la Universidad Nacional contó con asistencia de una bancada de parlamentarios, de la propia ministra de Educación, de empresarios, de ONGs,
de jóvenes y estudiantes, y por supuesto la Federación en calidad observadora. Hoy nosotros decimos que la iniciativa nace por una propuesta de FECODE, pero la asumieron para hacer un pacto por la educación. Dijimos que un pacto era el fin de un proceso, no compartíamos y llegamos a consensuar que había que buscar era un acuerdo por la educación. Y ese acuerdo tiene que trazar un propósito, es incidir en la política pública educativa. Pero para incidir en la política pública educativa, nuestro criterio, nuestra opinión, es que se conciba la educación como un derecho. Y como tal, el Estado debe garantizarlo y por ello debe financiarla. Hoy nosotros decimos que la escuela pública, la universidad pública tiene limitaciones. Por eso en Colombia hay dos tipos de educación. Hay una educación de ricos para ricos y una educación pobre para pobres. Pobre en recursos, en inversión. Por eso FECODE ha propuesto que para el PIB se suba al 7.5. El presidente de la República en su campaña aceptó que subiría a 7 puntos el PIB en su periodo de gobierno. Nos parece que lo que se está ofreciendo permitiría rediseñar lo que la política educativa ha hecho hasta ahora, y es una limitación de recursos que sale de un diseño neoliberal, el cual tiene en el gobierno pregoneros, defensores. El mismo presidente de la República participó en el diseño de lo que fue el recorte de las transferencias. Hoy nosotros decimos que esa política restrictiva del modelo neoliberal no se corresponde a las necesidades del país, y este Congreso, este gobierno, si de verdad está pensando en la paz, los recursos para educación, los recursos para lo social, tienen que ser más robustos, más generosos, para que la Colombia que queremos que sea para todos, la oportunidad de romper la inequidad social con la inversión suficiente en educación sea posible. Bienvenido el proceso de construcción del acuerdo por la educación, donde quepan los políticos, donde quepan los intelectuales, los rectores de las universidades, los maestros, los estudiantes, la MANE, los trabajadores, la CUT y por supuesto FECODE. Bienvenido ese proceso, y que ojalá los medios abran para que esta discusión garantice que en el diseño del plan de desarrollo la política pública educativa corresponda a las necesidades de la nación y no simplemente al interés del gobierno. Feliz fin de semana para todas y todos. Y no se pierdan mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Tenemos la parte y la contraparte sobre el debate de control político que se le quiere hacer en el Congreso de la República al hoy senador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el tema de la parapolítica y también sus implicaciones con los paramilitares. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto